Buenas noches, mi nombre es Einer Daniel Payares Amaya, pertenezco al SEAD de la ciudad de Cúcuta. Es mi documento de identidad. Pertenezco al grupo 413 de Física General, vivo en el municipio de Tibú. Y vamos a dar solución al punto 5 de la actividad. A mí me correspondió el estudiante número 4. Vamos a proceder a leer el enunciado. Dice: en un juego de billar, un jugador se dispone a realizar el tiro final para ganar el juego sobre una mesa de billar de dimensiones 2.94 por 1.67 metros cuadrados. Para que el tiro sea válido, la bola azul debe insertarse en la ranura A y la bola blanca no debe finalizar en la ranura B. Si el jugador dispara horizontalmente la bola blanca con una rapidez de 1.66 metros por segundo y la bola azul sale en dirección a la ranura A con la mitad de la rapidez inicial de la bola blanca, determine si el jugador gana la partida. Aquí vemos la gráfica del enunciado. Trae una nota y dice: suponga que las bolas se encuentran posicionadas como se muestra en la figura, siendo L y A el largo y el ancho de la mesa. Suponga también que ambas bolas de billar tienen la misma masa. Entonces esto sería el largo y esto sería el ancho. Aquí nos dan algunas dimensiones que vamos a ir calculando a lo largo del ejercicio. Entonces, caso importante, las bolas van a tener la misma masa. ¿Qué pasa? Entonces las masas van a cancelarse al momento de utilizar la ecuación. Vamos a trabajar solo con las velocidades. Datos, ¿qué tenemos? Tenemos el área de la mesa, que es 2.94 por 1.67 metros al cuadrado. Tenemos la velocidad inicial de la bola blanca. Todo lo que tenga que ver con la bola blanca lo vamos a trabajar con el subíndice 1, o sea, B1 inicial va a ser igual a 1.66 metros por segundo. Y tenemos la velocidad final de la bola azul. Todo lo que tenga que ver con la bola azul lo vamos a trabajar con el subíndice 2. Entonces B2 final va a ser igual a 1.66 metros por segundo dividido en 2, o sea, la mitad de la velocidad inicial de la bola blanca. Listo, preguntas orientadas. ¿Dónde ubicará su sistema de referencia? Lo ubicaremos en el momento del choque en el cual ocurren las variaciones de las magnitudes vectoriales. En este momento, que es donde la magnitud de la velocidad que va horizontal va a cambiar. Y van a variar tanto la velocidad de esta como la velocidad de esta otra bola. La colisión representada en la figura corresponde a una colisión en una o dos dimensiones. La colisión representada en la figura corresponde a una colisión de dos dimensiones, ya que después del choque los dos objetos se van a mover en dos dimensiones diferentes. Entonces, al momento de chocar, esta bola que está en reposo va a ir directo hacia el punto A, generando un ángulo con la horizontal, y esta bola blanca va a ir en esta dirección generando otro ángulo con la horizontal. Ya iremos trabajando sobre eso. Por lo tanto, sería bidimensional, o sea, en dos dimensiones. ¿Cuál es el momento inicial antes de la colisión de cada bola de billar a lo largo de la dirección horizontal, así como el momento inicial total en dicha dirección? ¿Cuál es el momento de la bola en la dirección horizontal de las dos antes de que se choquen? Antes del choque, la bola blanca va a estar registrando un desplazamiento en un espacio de tiempo, lo que nos muestra que va a tener una velocidad generada por la fuerza aplicada por el taco. ¿Qué nos quiere decir? Que esta bola, antes de que se choque con esta, va a ir directo a ella en dirección horizontal, en la misma dirección que nos muestran las líneas imaginarias. ¿Qué pasa con la bola azul? La bola azul va a estar en reposo, por lo tanto su momento inicial va a ser 0. Por tal motivo, antes del choque vamos a tener solo como cantidad de movimiento total en el eje horizontal el movimiento generado por la bola blanca, que es la que va a estar en movimiento horizontal.
En vista de que las masas de las dos bolas son iguales, lo que decíamos anteriormente, no se tienen en cuenta en la ecuación debido a que se cancelan. Por tal motivo, la cantidad de movimiento inicial en el eje X va a ser igual a la velocidad 1 inicial en el eje X. ¿Cuál sería la velocidad 1 inicial en el eje X? Ya la conocemos, que es la velocidad de la bola blanca. Como les decía, todo lo que quiere decir 1 acá representado con el subíndice 1 va a ser en referencia a la bola blanca. Entonces el resultado de la cantidad de movimiento total antes del choque va a ser 1.66 metros por segundo. Listo. ¿Cuál es el momento inicial antes de la colisión de cada bola de billar a lo largo de la dirección vertical, así como el momento inicial total en dicha dirección? Antes del choque, la bola blanca va a estar registrando un movimiento, pero en el eje horizontal, como ya veíamos anteriormente, más no en el vertical. Por lo tanto, su momento inicial en el eje vertical antes del choque va a ser 0. Entonces, como vemos en la figura, solo se está desplazando hacia allá, no va a tener magnitudes en la dirección vertical, por lo tanto el movimiento en el eje vertical de la bola blanca antes del choque va a ser 0. ¿Qué pasa con la bola azul? La bola azul la tenemos en reposo. Entonces, antes del choque no va a registrar movimiento en ninguno de los ejes, por lo tanto su momento inicial también va a ser 0. En resumen, antes del choque no se va a presentar momento inicial en el eje Y, o sea que la cantidad de momento inicial en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Cuál es el momento final después de la colisión de cada bola de billar a lo largo de la dirección vertical, así como el momento inicial total en dicha dirección después de la colisión? Ahora vamos a ver qué pasa después de la colisión. Partiendo del principio de conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que la cantidad de movimiento inicial en el eje Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje Y, representados con esta ecuación. Y si la cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a 0, entonces el momento inicial total en toda la dirección vertical después del choque también va a ser 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final en el eje Y va a ser igual a 0. Para calcular el momento final de cada bola de billar, sustituimos con estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque pues descomponemos el valor de la velocidad inicial final 1 y el valor de la velocidad inicial final 2, o sea el valor de la velocidad inicial de la bola blanca y de la bola azul, en sus respectivos componentes en Y y en X. Cuando descomponemos en Y trabajamos con la función seno y con el ángulo que nos va a ir formando con respecto a la horizontal. Para explicarlo mejor acá, aquí anteriormente he hablado de un ángulo que va a ir formando con la horizontal y al momento del choque esta bola va a ir hacia acá, va a formar otro ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descomponemos y trabajamos con el componente vertical. Total, llegamos a esta fórmula que la velocidad inicial final en Y va a ser igual a la velocidad inicial final total por el seno del ángulo 1. Y la velocidad en referencia a la bola blanca. En referencia a la bola azul, la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad final total por el seno del ángulo 2. Vamos a sacar el valor del segundo ángulo utilizando la función tangente, ya que conocemos los valores de las dimensiones de la mesa. Entonces, como vimos, el valor del ancho y el valor del largo los conocemos, ya nos los dieron acá en el área de la mesa. El ancho va a ser igual a 1.67 y el largo va a ser igual a 2.94. ¿Listo? Entonces decimos que tangente del ángulo 2, ¿cuál es el ángulo 2? El ángulo que me va a formar la bola azul cuando se vaya a ir desplazando hacia el lado A, el ángulo que me va a formar acá. ¿Por qué decimos tangente? Porque conocemos los lados, conocemos esta
esta magnitud, esta cantidad que es la mitad de el lado largo, y conocemos esta cantidad también, que es el valor de el ancho dividido en 4, ¿sí? Si tenemos estos valores, podemos trabajar con la función seno, tangente, perdón, con la función tangente, que nos dice que el ángulo que se va a estar formando acá va a ser igual al valor del cateto opuesto, que en este caso sería a dividido en 4, que es la misma cantidad que hay de acá a acá, ¿sí? Dividido en el valor del cateto adyacente, que sería L, perdón, dividido en 2. ¿Cómo escenificamos eso? Acá sí. Tangente del ángulo 2 va a ser igual a dividido en 4, que es el lado opuesto al ángulo, sobre L dividido en 2, que es el lado adyacente. Reemplazamos, sabemos el valor de A, el valor de L, 1.67 metros dividido en 4 sobre 2.94 metros dividido en 2 va a ser igual al valor de la tangente 2, el ángulo 2. Seguimos realizando la operación, multiplicamos productos de extremos por productos de medios, tenemos 1.67 metros por 2 y el producto de los medios 2.94 metros por 4. Eso nos daría un valor de la tangente del ángulo por 0.2840. Para sacar el valor del ángulo trabajamos con tangente a la menos 1, que va a ser igual a 15.8 grados. Teniendo en cuenta que la velocidad de la bola azul después del choque es la mitad de la velocidad de la bola blanca antes del choque, reemplazamos valores en la fórmula que veíamos anteriormente, ¿sí? En la fórmula de la velocidad 2 final en Y. Esto va a ser igual a la velocidad final por el seno del ángulo 2. Reemplazamos, sabemos este valor, como veníamos diciendo acá, es la mitad de la velocidad inicial de la bola blanca, o sea de la bola 1. Entonces reemplazamos acá 1.66 metros sobre segundo dividido en 2 por el seno del ángulo que acabamos de hallar, que es 15.8. Nos da esta división 0.83 metros por segundo por el seno de 15.8, que va a ser igual a 0.22 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad final de la bola azul, que es la bola 2, en Y. Listo, ahora aplicamos el principio de la conservación del movimiento en el eje Y para hallar el valor de la velocidad de la bola blanca después del choque. Nos dice que la cantidad de movimiento inicial en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje Y. Como sabemos que hubo en el eje Y, antes del choque no hubo momento inicial, o sea, no hubo cantidad de movimiento, y es 0, reemplazamos acá las velocidades iniciales las velocidades finales, perdón, de la bola blanca, que es la bola 1, más la velocidad final de la bola azul, todas estas en el eje horizontal. Estos están sumando, esta la pasamos a restar, quedaría de esta forma, y lo único que tenemos que hacer es traernos el valor que ya teníamos hallado acá arriba y colocarle el signo negativo, y ahí tenemos el valor de la velocidad de la bola blanca final en Y. Ahora pasamos al punto 6. ¿Cómo se establece la conservación del momento a lo largo de las componentes horizontales y verticales? Vamos a mirar primero el eje X, que nos dice que
la cantidad de momento inicial en el eje X va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Para poder trabajar tenemos la velocidad inicial de la bola 1 en el eje X más la velocidad inicial de la bola 2 en el eje X, blanca y azul. Esto quiere decir que va a ser igual a la velocidad final en el eje X de la bola 1 más la velocidad final en el eje X de la bola 2. Antes del choque de la bola azul está en reposo, ¿sí? Por lo tanto tenemos que no va a registrar velocidad. Entonces reemplazamos, quitamos esto, quedaría velocidad inicial final, velocidad, no, aquí no reemplazamos, perdón. Aquí vamos a trabajar con estos valores, ¿sí? Con la velocidad inicial final en X más la velocidad final en X de la bola 1 y de la bola 2, que no las hemos hallado, para poder hallar la componente en el eje X, la conservación del momento total en el eje X, perdón. Entonces, tenemos que la velocidad final en el eje X, vamos a trabajar con la descomposición en los ejes. Para eso trabajamos en el eje X con el coseno. Tenemos que va a ser igual a la velocidad de la bola blanca total por el coseno del ángulo 1, y la velocidad 2 en el fx va a ser igual a la velocidad 2 total en el eje, la velocidad 2 final total por el coseno del ángulo 2. Todo esto en el eje X después de que se registró el choque. Por eso obtenemos las F. Hallamos la velocidad de la bola azul en el eje X después del choque. Entonces, reemplazamos, ya tenemos el valor de la velocidad de la bola, esta es la azul, ¿sí? Después del choque, que ya lo hemos hallado por aquí arriba, 0.83, por acá, .83, sí, que es la división esta. Entonces, como ya tenemos ese valor, solo reemplazamos y multiplicamos por el coseno de 15.8 grados, que es el ángulo 2, que también lo hemos hallado en el lado de arriba. Nos daría un total de 0.79 metros por segundo, el valor de la velocidad de la bola azul después del choque en el eje X. Ahora hallamos la velocidad de la bola blanca en el eje X después del choque, ya conociendo ese resultado. Vamos a trabajar ahora sí con esta fórmula, ¿sí? Como sabemos, la velocidad inicial de la bola azul antes del choque es 0 en el eje X. Hacemos el despeje de la fórmula. La velocidad final de la bola blanca en X va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X de la bola 1 menos la velocidad final de la bola 2 en el eje X. Reemplazamos, ya tenemos estos valores que los hemos hallado arriba. Ese 1.66 nos lo da el problema, y este 0.79 si lo hallamos anteriormente, y el resultado de esta resta va a ser 0.87 metros sobre segundos, que va a ser igual al valor de la bola blanca final después del choque. Para poder establecer lo que nos pide acá, la conservación del momento a lo largo de los componentes, vamos a
tener en cuenta que la cantidad de momento inicial en el eje X tiene que ser igual a la cantidad de momento final en el eje X. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí?, lo que tenemos acá. 1.66, que fue el valor que nos dio acá arriba, el que nos da el problema, va a ser igual a 0.87, que fue el valor que hallamos acá, ¿sí?, más 0.79. Todo eso nos va a dar 1.66 a un lado del igual antes del choque y 1.66 al otro lado del igual después del choque. Así comprobamos la conservación del momento en el eje X. Ahora vamos a trabajar con el eje Y. En el eje Y tenemos la misma aplicación, solo que con el subíndice en Y, ¿sí? Pero entonces al momento de hacer los reemplazos nos damos cuenta que ni la bola blanca ni la bola azul tuvieron velocidad antes del choque en el eje Y, ¿sí? Por lo tanto van a ser iguales a 0. ¿Qué pasa a este lado? A este lado ya hallamos la velocidad final en Y de la bola blanca, que es 0.22 metros sobre segundo, y hallamos también ya arriba la velocidad final de la bola azul después del choque, que es 0.22 metros por segundo. Este es negativo, perdón, ahí ese es positivo. Entonces, al reemplazar esto y esto se anulan y quedaría 0, y también comprobamos que se cumple la conservación de el momento a lo largo del componente Y. Pasamos a la pregunta 7. Determina los componentes horizontales y vertical de la velocidad final en la bola blanca. La bola blanca, vamos a utilizar la fórmula. Ya la tenemos despejada acá, solo es cuestión de reemplazar la velocidad inicial en el eje X de la bola blanca menos la velocidad final en el eje X de la bola blanca va a ser igual a la velocidad inicial final en X de la bola blanca. Va a ser igual a 0.87 metros sobre segundo. Aquí es la velocidad inicial de la bola blanca menos la velocidad final de la bola azul, corrijo. Listo, tenemos el valor de la velocidad final de la bola blanca en el eje X, en el eje Y, perdón. No, perdón, sí, en el eje Y, en el eje X, porque estamos hablando sí de lo que pasa después del choque. Listo, vamos a trabajar en el eje Y. ¿Qué pasa? En el eje Y tenemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 0. Y tenemos que la velocidad inicial que la velocidad final de la bola blanca en el eje Y más la velocidad final de la bola azul en el eje Y es igual a la cantidad de movimiento en el eje Y, cantidad de movimiento final. Entonces lo que hacemos es despejamos la velocidad inicial, la velocidad final, esta que tenemos acá de la bola azul, la pasamos a restar, ¿sí? Quedaría así de esta manera y hacemos el reemplazo. Ya sabemos cuánto es el valor de la velocidad final de la bola azul en el eje Y. Quedaría así de esta manera. Seguimos. Determina la dirección de la velocidad de la bola blanca. ¿Para dónde se fue la bola blanca? Si la bola azul se fue directo, se fue acá directo hacia el punto A, ¿para dónde se fue la bola blanca? Te voy a adelantar que la bola blanca registra este movimiento, pero pues vamos a hacer la comprobación. Hallamos, para poder saber esto, hallamos el ángulo que forma la bola blanca con la horizontal después del choque, o sea, el ángulo 1. Para ello dividimos la ecuación del componente de la velocidad después del choque en Y,
sobre el componente de la velocidad después del choque en X. Quedaría de esta manera, en donde vamos a trabajar con el componente en Y, por eso vamos a utilizar seno, y vamos a trabajar con el componente en X, por eso vamos a utilizar coseno. Después de reemplazar, tenemos que esta velocidad final de la bola blanca total se anula con esta otra de aquí abajo, ¿sí? Aquí reemplazamos estos valores que ya los hallamos en el lado de arriba, menos 0.21 metros por segundo y 0.87 metros por segundo. Nos quedaría, después de hacer esa división, de esta manera. Y tenemos que seno de teta sobre el coseno de teta va a ser igual a la tangente de teta. Por tal motivo, para poder hallar el ángulo 1, trabajamos con la función tangente a la menos 1 de este resultado que nos tenemos acá, y va a ser igual a menos 14.18 grados el valor del ángulo 1. ¿Cómo sabrá que la bola blanca no se insertará en el agujero B tras la colisión para que el tiro sea válido? Para ello utilizamos la función tangente, ya que conocemos el ángulo que forma la bola blanca con la horizontal después del choque y conocemos el valor del cateto adyacente al ángulo. Entonces, ¿cómo trabajamos ahí eso? Resulta que tenemos que conocer, nos vemos por acá, ¿sí? Vamos para acá. Ya sabemos el valor del ángulo que va a generar esta bola después del choque, que se va a ir en esta dirección y va a generar un ángulo acá. Sabemos el valor de este cateto, ¿sí? Porque aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Sabemos el valor de este cateto y sabemos el ángulo. Entonces tenemos que saber en qué lado de esta línea vertical va a quedar la bola blanca después de que choque. Para ello trabajamos con la función tangente. Tangente es igual al ángulo opuesto, que sería esta dirección la que tenemos que hallar, sobre el lado adyacente, que es ese que ya nos dan. ¿Listo? Entonces reemplazamos. Tangente del ángulo va a ser igual a Y, que es el valor que vamos a hallar, sobre L2. Esto va a ser igual a la tangente de menos 14.18 grados, que va a ser igual a Y sobre 2.94, que es el valor del largo dividido en 2, el largo de la mesa. El resultado de esto va a ser 1.47 metros, Y sobre 1.47 metros, que va a ser igual a la tangente del ángulo. Despejamos el valor despejamos la incógnita, esta la pasamos para allá a multiplicar y nos va a dar este valor, menos 0.37 metros, que va a ser igual a Y. Ya tenemos el valor de Y, que es menos 0.37 metros, que sería la distancia de este cateto, del cateto opuesto, de acá, de la horizontal hasta acá. ¿Cómo sabemos que esto en realidad no va a pegar acá? O sea, que no se va a ir en el hueco B, sino que en sí va a rebotar ahí. Si nos paramos en el punto del alcance horizontal máximo después del choque, el cual se encuentra a cuartos, alcance horizontal máximo acá, que se encuentra a cuartos, o sea, a 0.41 metros del hueco A, o sea, acá, ¿sí? Y le sumamos lo que se mueve en el lado negativo de las Y, o sea, en este lado negativo, ¿sí? Lo que se mueve la bola blanca, o sea, el resultado que acabamos de obtener acá, 0.37. Vamos a trabajar los positivos para poder a llegar al alcance máximo. Nos va a dar 0.78, que es la sumatoria de esto más esto, metros, un valor menos que la distancia del lado A. ¿Cuánto es la distancia del lado A? La tenemos por acá, 1.67 metros.
la cual mide 1.67. Por tal motivo podemos concluir que la bola blanca pega en la banda a 0.89 metros del hueco B. Si le restamos esto a eso, me va a dar 0.89, que sería la distancia que hay de acá a acá. A 0.9 metros del hueco B va a pegar la bola blanca después del choque. Por lo tanto, el jugador gana la partida. ¿Por qué? Porque esta bola azul va directo allá y esta bola blanca no cae al punto B. Muchas gracias.